Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Mario Asalde. Muchas gracias por hoy día acompañarnos, como siempre, en la tribuna de Asalde. Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan todos los miércoles desde nuestra, nuestro espacio, la tribuna de Asalde en la Coordinadora Republicana. Bien, el día de hoy tengo la grata compañía de un colega, connotado profesor universitario. Él es abogado, magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Tiene tres especialidades por la Universidad Castilla-La Mancha, la Universidad de Pisa y la Universidad Panamericana de Ciudad de México. Y además es profesor universitario y actualmente trabaja en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Mexicana. Estoy con el doctor Jesús Ángel Cadena. Para mí es un gusto estar hoy día con un tan joven y prometedor académico. Doctor Jesús, un gusto poder hoy día estar con usted en este programa que ya ha tenido importantes entrevistados de México. Creemos importante que la reflexión que se hace con respecto a los temas jurídicos y políticos que abordamos en este espacio se realice a través de una reflexión con diversos colegas en el marco de lo que es el sistema interamericano y que es justamente el tema que nos convoca el día de hoy, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de el sistema interamericano tan cuestionado por parte de la prensa y de un sector importante de la clase política en Perú, y que es importante poder explicar exactamente qué consiste el sistema interamericano, porque creo que se habla mucho del sistema interamericano, pero poco se sabe, al menos para las personas que no son especialistas en materia legal, cosa que es comprensible. Doctor Cadena, un gusto poder estar con usted el día de hoy. Pues muchas gracias, José Mario, a tu radio escuchas, a la gente que se une de manera virtual a través de este espacio. Agradezco mucho la invitación y pues estoy a tus órdenes para hablar precisamente sobre este tema tan álgido, contemporáneo, desde luego, un tema que no es del gusto de todos los personajes en la política de los diversos estados americanos y que desde luego pues genera algunos agridulces con algunas sentencias que tienen pues sí un impacto importante para América Latina y sobre todo para la construcción de los derechos humanos. Nuevamente, muchas gracias y estoy a tus órdenes. En Perú lo que se suele mencionar es una de las instituciones del sistema interamericano, que es la Corte. Pero el sistema interamericano es más grande, digamos, también tiene otras instituciones. De repente empezar por ahí, ¿no? Explicar un poco en qué consiste el sistema interamericano de derechos humanos. Sí, claro. Primero, precisar que es un sistema complementario, ¿no? Es un sistema relativamente nuevo que se crea a finales del del siglo pasado y que desde luego lo que busca es pues tratar de realizar investigaciones sobre presuntas violaciones a derechos humanos que se den en el continente americano. Como les decía, es un sistema subsidiario, complementario a los sistemas nacionales que tiene cada estado, desde luego los sistemas constitucionales, y que lo que busca es pues, reparar violaciones cuando las autoridades de los estados pues generan violaciones que consideramos graves al ejercicio de diversos derechos humanos. En ese contexto, el sistema interamericano se integra principalmente por la Comisión Interamericana y la Corte. Estos dos órganos, uno de corte administrativo, otro de naturaleza jurisdiccional, pues se encargan precisamente tanto de revisar solicitudes individuales, donde una persona común, un ciudadano, vaya, acude al sistema argumentando que una autoridad de su estado pues vulneró sus derechos, o bien solventar conflictos que se pueden dar entre dos o más estados en el sistema interamericano, es decir, que pertenezcan a la Organización de los Estados Americanos y que desde luego hayan suscrito y ratificado primero la Convención Americana, que formen parte de ese sistema y que también hayan aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces son dos grandes estructuras que se encargan de estar vigilando en todo momento. La Comisión Interamericana hace diversas visitas in loco, donde el objetivo es establecer
pues cuál es el grado de cumplimiento de los derechos o también, digamos, qué compromisos no se han asumido por los estados, donde puede haber focos, digamos, de atención, donde se tenga que verificar si existen violaciones graves a derechos o desde luego si alguno de los estados pues no ha cumplido a cabalidad alguna de las recomendaciones o de las sentencias que emite en su caso la Corte Interamericana. Entonces es un sistema, les decía, novedoso que surge a propósito de esta gran explosión del derecho internacional de los derechos humanos y que lo que busca es precisamente pues que los estados no se salgan de esos cauces, ¿no? Que incluso no invoquen principios de soberanía interna o de manejo gubernamental interno doméstico para propiciar violaciones a derechos. Ese es uno de los principales objetivos y estar verificando el cumplimiento en todo momento de los mandatos de la Convención Americana y de todos los protocolos o pactos adicionales a este tratado. Lo que se suele cuestionar nuevamente por parte de un sector de la clase política y también de los medios de comunicación es o el contenido sesgado de algunos informes de la Comisión Interamericana. Cuando, por ejemplo, en el caso peruano se dio el intento de golpe de Estado de parte de Pedro Castillo y que desencadenó una situación de conflictividad social en el sur. Vino a la comisión, hizo un informe y fue muy cuestionado. Y también se cuestionan mucho las sentencias de la Corte Interamericana. Al respecto, ¿cuál es el carácter vinculante que tienen tanto los informes de la Comisión como las sentencias? Porque hay que distinguir ambas cosas, son cosas diferentes. Sí, claro, es una pregunta muy interesante, José, y que desde luego se vincula con esta falta de conocimiento de lo que es el sistema, ¿no? Por un lado, estas recomendaciones, estos informes que emite la Comisión Interamericana, pues tienen un carácter orientador netamente, ¿no? Lo que buscan es tratar de establecer ciertos criterios para fijar una forma de conducción adecuada de los estados en miras de que no se vulneren tanto los derechos como principios que son fundamentales para las democracias actuales, ¿no? Esta serie de informes o recomendaciones, pues lo que busca es que los estados respeten el marco del derecho internacional de los derechos humanos y de todos estos principios que engloban pues un sector globalizante dentro de los diversos estados. En ese contexto, cuando la comisión emite alguno de estos informes o alguna de estas recomendaciones, pues lo que busca es que se cumplan de buena fe, porque no tienen ese carácter obligatorio o vinculante que le llamamos. En cambio, las sentencias de la Corte Interamericana sí revisten un carácter vinculante cuando el Estado ya aceptó la competencia contenciosa, que la Corte Interamericana desde Hellman contra Uruguay, pues estableció como esta doble dimensión de la vinculatoriedad, ¿no? Cuando el Estado es el sancionado, cuando es parte del litigio contencioso ante la Corte, pues la vinculatoriedad es directa. El Estado tendrá que hacerse cargo del cumplimiento de la sentencia, dice bien la Corte, en sus términos. No se puede modificar, no se puede interpretar, simplemente el Estado tiene que recoger la sentencia y cumplirla a cabalidad, recordando que el sistema es de buena fe, ¿no? Entonces, no hay como medidas estrictas para obligar al Estado a que cumpla la sentencia. Simplemente la Corte lo que busca es que si tú suscribiste, ratificaste, aceptaste la competencia de la Corte, pues cumplas con sus determinaciones. En cambio, si el Estado no es el condenado, porque también puede darse este supuesto, la vinculatoriedad le llama a la Corte es indirecta, ¿no? Es decir, tú México no fuiste condenado en un caso contencioso contra un país diverso, Perú, Argentina, Uruguay, y entonces únicamente lo que tienes que hacer México es, digamos, seguir el estándar, ¿no? Se fija un estándar de interpretación de los derechos, donde si no eres el país condenado, pues a través de los mecanismos de control constitucional que tú tengas, pues debes de tomar en consideración también lo que diga la Corte Interamericana en sus diferentes estándares interpretativos. Hoy día uno de los temas que más se discuten es este de la prisión preventiva, ¿no? Donde recientemente a México lo condenan en 2 casos para que elimine la prisión preventiva oficiosa y en esos casos pues tiene que cumplir la sentencia en sus términos, no hay más. Ese estándar para el resto de los estados
le sirve para establecer que en sus constituciones, en sus normas internas, pues si bien pueden prever la figura de la prisión preventiva, no tiene que ser una prisión automática o en oficiosa, sino que debe ser una prisión simplemente justificada. Entonces, aquí se ve como los dos matices, cuando el Estado es condenado y cuando no, y desde luego tiene, digamos, un mayor grado de flexibilidad del criterio interpretativo cuando la Corte no te condenó y tú lo que tienes que hacer es, pues, vincularte al precedente. En México lo aplicamos cuando el precedente interamericano, pues, es más benéfico o es menos restrictivo que un criterio emitido por la Corte Suprema Mexicana, ¿no? Entonces, más o menos ese es el grado de vinculatoriedad, es, digamos, muy cauteloso. A veces a la Corte le hace falta mesurarse un poco porque entra en tensión recurrente con los estados y eso provoca, más allá de lo jurídico, pues una tensión política que no nutre al sistema, donde incluso ya lo hemos visto, hay estados que han, digamos, preferido dejar de asumir la competencia contenciosa porque esa tensión constante que se da con la Corte, pues para ellos consideran no trae buenos bríos en el estadio político. Es el caso de República Dominicana, es el caso de Venezuela, tensiones que se han dado con Brasil, con el Perú, con Argentina también, y hoy México, pues no está exento, ¿no? También a propósito de estas dos sentencias condenatorias, pues también hay un ambiente tenso de lo que representa el sistema interamericano y las sentencias de la Corte sobre todo. Bien. Y evidentemente estas tensiones se dan producto de diversos factores, pero creo que lo más importante es, o entre lo más importantes está la fragilidad institucional de nuestros países. Y algo que mencionaba que me parece importante, que tiene que ver con la mesura de los jueces. Yo creo que un error que nace con el positivismo jurídico y que llega hasta la fecha es considerar que la justicia es esa política. Yo particularmente creo que la justicia tiene un componente político. La justicia no es política, indudablemente, pero sí tiene una dimensión política, ¿no? Y los jueces, sobre todo los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, hacen con sus sentencias de alguna manera un impacto en la política de los países. Entonces, la mesura, la prudencia es un valor fundamental dentro de lo que es la línea de acción, digamos, jurisdiccional de los jueces. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Fíjate, es una pregunta muy importante y creo que hay un punto medio entre la mesura y lo que llaman en el sistema europeo el margen de apreciación, ¿no? Porque a veces el margen de apreciación puede servir pues como una justificación para no entrarle a temas que son debatibles, ¿no? Sobre todo temas de contexto contemporáneo donde no hay consensos en los estados, temas como el matrimonio igualitario, como la eutanasia, como la donación de órganos, etcétera, ¿no? Temas donde en Europa pues no han encontrado un punto común de inflexión para poder regularlo normativamente hablando. Entonces, tanto el margen de apreciación como también una postura muy estricta, pues puede traer graves consecuencias en esta, digamos, en este diálogo, en esta relación entre los sistemas internos y los sistemas de derechos humanos. Y es lo que ha provocado esta tensión, como tú bien dices, José Mario, en el sistema interamericano, donde a veces la Corte no se mesura, es muy estricta, incluso emite sentencias que incluso pueden ser impulsivas o que pueden ser, digamos, en el escenario político mal vistas, por así decirlo, y eso provoca en muchas ocasiones que los estados, una, o no cumplan las sentencias, que se ha dado en varios escenarios con Venezuela sobre todo, o bien que opten por decir, ¿sabes qué? Yo me salgo del sistema, prefiero ya que la Corte no me juzgue internacionalmente y desde luego, pues eso puede provocar una disminución, una falta de gradualidad en la protección de los derechos, ¿no? Porque hay que recordar, el sistema interamericano sí promueve de manera muy generosa la progresividad de los derechos, incluso tiene estándares mucho más gradualmente expansivos que lo que tienen a veces los estados parte en su interna. Pero creo que esa mesura es muy importante, lo dijiste bien. El tema de la justicia también es un tema político en muchas ocasiones y la Corte Interamericana tiene que
más allá del cumplimiento, medir el impacto que tiene en su sentencia. Recientemente a México, pues le está obligando a modificar su constitución. No es un tema menor, ¿no? Le dice México, tu figura de la prisión preventiva oficiosa que está en tu constitución es inconvencional y la tienes que abrogar o eliminar del sistema. Eso ha provocado que en lo jurídicamente, pues la Suprema Corte en México, una vez que vaya a recepcionar la sentencia, pues tenga que fijar un criterio sobre la prisión preventiva oficiosa. Pero en el escenario político no es lo mismo. El escenario político parece que no lo mira con los mismos ojos. Y nos hemos encontrado ya con un obstáculo en donde el poder reformador de la Constitución en México no quiere eliminar la figura, porque considera que la figura es útil más allá de lo jurídicamente, y entonces crea esa tensión, ¿no? Donde por un lado está, cumplen la sentencia de la Corte, y por el otro lado está pues un obstáculo nacional donde un órgano que forma parte del Estado, que es un órgano relevante porque es el que modifica la Constitución, pues asume una postura donde dice, pues no lo voy a hacer, no quiero cumplir esa sentencia. Entonces, ¿qué puede pasar? Que México se salga del sistema porque considere que no beneficia en la arena política, o bien que deje de cumplir sentencias que son muy importantes, ¿no? Porque desde luego que ese estándar interpretativo pues es beneficioso para muchas personas a las que se le ha aplicado la prisión sin ninguna justificación, digamos de manera arbitraria o como decimos en automático. Entonces sí creo que puede existir cierta mesura, hay ese punto medio entre no soy tan estricto, pero tampoco ocupo el margen de apreciación como una justificación para no entrarle a los temas, y un punto medio que beneficia al sistema y que no provoque que los estados se salgan, ¿no? Que es, digamos, algo que debilite el sistema. Bien, dos últimas preguntas, doctor. Le agradezco por el tiempo brindado. Em, Creo que los términos de la discusión política, en mi consideración, deberían plantearse de manera distinta con respecto a si es conveniente o no continuar dentro de la competencia de la Corte Interamericana. Creo que eso no debería, digamos, ser materia de discusión, al menos al inicio de la discusión, el decidir salirte de un esquema de defensa de los derechos humanos de carácter regional, creo que sería la última alternativa. Sería, digamos, un paso em, decisivo, una involución tal vez dentro de la protección de los derechos humanos, pero debería ser la última posibilidad. Yo lo que pienso, y le hago la pregunta, es tal vez deberíamos aprender un poco acerca de cómo se han solucionado estas tensiones de carácter político en otros sistemas, como por ejemplo en el caso del Tribunal Europeo, donde entiendo ya hay mecanismos, digamos, que permiten evitar justamente que los estados entren en cuestiones tan complejas como salirse del Tribunal Europeo. Digamos, las consecuencias son muy complejas y creo que ellos han avanzado en un proceso de integración global de una manera ejemplar y bastante interesante, no obstante los resultados que se han dado en la última elección al Parlamento Europeo. Pero bueno, más allá de ese hecho coyuntural, creo que hay un avance importante en el proceso de integración. ¿Cómo podemos nosotros eh, aprender de estos procesos y cómo podemos superar estas tensiones que creo que son inevitables a veces dentro de lo que es la justicia internacional y la política de cada país? Sí, claro, regularmente pues se habla, José Mario, de un choque de trenes, ¿no? A ver, algo dice la Corte Interamericana, pero al Estado no le gusta y entonces eso crea una tensión que va, bien lo dices, evolucionando. En Europa lo que ha notado es por consensos y creo que eso puede ayudar muchísimo, sobre todo en los temas que son álgidos, ¿no? Donde yo decía hace un momento, pues no hay una regulación específica, algunos estados están a favor, otros no, entonces creo que más bien voy a dejar un tema de libertad configurativa. Europa ha tratado de mediar a través de esta figura del margen de apreciación, que puede ser, digamos, un arma de doble filo, ¿no? Porque puede ser un supuesto donde yo le dejo al Estado que lo regule, fijándole ciertos estándares de protección de los derechos, pero también, como yo mencionaba hace un minuto, puede ser un arma donde el tribunal
Tenemos problemas con la conexión. Vamos a continuar en esta entrevista. Estoy con el doctor Jesús Cadena desde México. Ojalá que podamos continuar. Este doctor, hemos tenido una breve interrupción, pero podemos continuar. Sí, Gracias. no te preocupes. Te decía, se genera este tipo de tensiones y la Corte creo que tiene que ser un poco más mesurada, tiene que dialogar más con los estados parte, porque se está enfrentando a un fenómeno que lo que provoca, digamos, en consecuencia jurídica, es que se salgan del sistema. Y creo que yo lo decía bien, un punto medio en no ser tan estricto, no ser tan golpeador a veces con las sentencias, pero tampoco utilizar una figura de libertad configurativa para no entrarle a los temas, porque también es cierto que no son los mismos temas los que se abordan en Europa que los fenómenos que vivimos en América Latina. Mientras aquí seguimos hablando de desaparición forzada como un fenómeno reiterado que sucede en todos los países, pues en Europa ya tienen debates de un contexto social mucho más contemporáneo, ¿no? Donde hablan de clonación o hablan de donación de órganos o de muerte digna o de otros escenarios que difícilmente abordaría hoy la Corte Interamericana, ¿no? La Corte, fíjate, se sigue preocupando por temas de esclavitud moderna, en el caso Hacienda Verde contra Brasil. Se sigue preocupando por temas de violaciones tumultuarias a las mujeres por parte de los poderes públicos, en el caso mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México. Fíjate, son dos problemáticas y dos escenarios totalmente distintos. Entonces, creo que si bien los fenómenos acuñen a situaciones, digamos, diversas de lo que se vive en Europa a lo que se vive en América Latina, el aprendizaje tendrá que ser ese, un mayor diálogo de naturaleza política, donde, a ver, estados, vamos a platicar, hay este tema en específico, creo que se puede abordar de diferentes maneras y a partir de ahí buscar una sentencia que se cumpla y que tenga un impacto positivo, porque una sentencia que no se cumple, pues poco vale, ¿no? Es una sentencia de papel, dice Ferrayoli, donde pues de nada me sirve que tú estés emitiendo y condenando si el Estado pues simplemente se queda callado, ¿no? Más Justamente, allá del estándar. justamente, esa era la última pregunta. ¿Cómo acercamos al sistema interamericano, a la Corte Interamericana, con el ciudadano, digamos, de a pie, como solemos decir en Perú? Eh, ¿Cómo hacemos cómo hacemos que la presencia del sistema interamericano sea más palpable para el ciudadano de a pie, que finalmente es quien tiene que decidir si apoya o no al sistema interamericano? Lo hace a través de sus representantes. Va a decidir a través de la elección de representantes que van a tener una postura clara con respecto a continuar o no en el sistema interamericano. Entonces depende de la población. Finalmente, ¿cómo la Corte puede acercarse a la población? ¿Cómo se puede, no sé si decir, democratizar, digamos, el sistema interamericano, hacerlo más cercano? Pues mira, ha habido varias propuestas. Una es el acceso directo, como el que se tiene en el Tribunal Europeo, es decir, no pasar por la comisión, sino que cualquier persona pueda presentar un caso contencioso ante la Corte. Es complejo porque, digamos, sería un número de casos muy significativo que creo que la Corte no tiene la capacidad humana ni económica para poder resolver ese número de casos. La Corte hoy día resuelve 70, 80 casos al año, si se dan cuenta, son casos muy selectos, donde va verificando pues que tengan un impacto en América Latina, como yo le decía, que resuelva problemáticas similares que se dan en los estados, ¿no? Entonces, uno podría hacer la apertura total, las puertas abiertas para que cualquier ciudadano lo haga. Otra creo que puede ser disminuir los tiempos. En realidad, ir al sistema interamericano uno es muy costoso y es muy tedioso, es muy largo. O sea, estamos hablando de que una queja puede ser presentada hoy día, 2024, y resolverse hasta 2, 3 o 4 años después ante la Corte Interamericana. Entonces, pues eso no es justicia pronta ni expedita, como ustedes lo quieran ver. Entonces, creo que agilizar los procesos podría ser. Eso requiere, digamos, mayor capacidad humana y financiera. Lo cierto es que la Corte no tiene, o el sistema en general, no tiene un sistema financiero estable. Los estados, por lo mismo que se da estas tensiones políticas, pues no les conviene darle tanto dinero al sistema interamericano. Y lo cierto es que muchos de los cargos pues, son honoríficos, ¿no? No reciben ni siquiera un salario integral los jueces, los comisionados,
por la labor que hacen. Eso desincentiva también las funciones que tienen en el sistema. Entonces, tal vez flexibilizar los plazos, buscar un poco más de apertura con la OEA para que se dé más dinero, para contratar más personal, para que los jueces ya no sean itinerantes, para que los comisionados estén plenamente atendiendo las problemáticas que se dan en América Latina de derechos humanos y que reciban una retribución económica por eso. Al final, pues realizan una labor importante en la protección de derechos. Entonces, más allá de abrir las puertas de par en par, que creo tendría muchas complicaciones, flexibilizar los procesos, acotarlos un poco, que sean más expeditos y que haya más personal, creo que podría beneficiar un poco para acercar el sistema a los ciudadanos, porque lo cierto es que hoy las personas no conocen el sistema, no saben qué hace ni la comisión ni la corte, y también, digamos, no le tienen tanta fe al sistema interamericano, porque son pocos los casos que se vislumbran, que tienen un impacto realmente importante y que, digamos, influyen democráticamente en las decisiones que se están dando en América Latina. Entonces, creo que eso podría ser algunas de las propuestas para acercar el sistema a la ciudadanía. Bien, para mí ha sido un gusto tener hoy día al doctor Jesús Cadena desde México, hablando un poco sobre lo que es la Corte Interamericana, las críticas que se le hace al sistema interamericano y también los desafíos que presenta la justicia interamericana eh, con respecto a los países y a la continuidad del propio sistema. Le agradezco, doctor, por los minutos que nos ha brindado. Espero que podamos contar con usted más adelante. Claro que sí, José Mario, muchas gracias, gracias a la audiencia que te escucha y pues estamos a la orden para seguir dialogando sobre esos temas que son importantes vinculados con los derechos. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Fuerte abrazo.